Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos. También saludamos al verificador del INE que el día de hoy nos acompaña y a nombre de la Organización Nacional de Mujeres les damos la bienvenida al curso virtual Inelegibilidad a cargos de elección popular, Ley 3 de 3 contra la violencia, a la sesión número 1. Y pues antes de comenzar, quiero dar unas pequeñas indicaciones. Es muy importante en el chat poner los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos nos ayudan para generar su constancia. Asimismo, vamos a compartir por el chat el link para el cuestionario de entrada y terminando la sesión vamos a compartir el cuestionario de salida para que nos apoyen, por favor. A lo largo de la sesión les estaremos compartiendo también el link del material didáctico para que puedan descargar y sería de consulta. Recuerden mantener sus micrófonos apagados en toda la sesión. En caso de que quieran intervenir, pueden levantar la mano o bien realizar los comentarios en el chat y yo se los hago llegar a la ponente. Y pues bueno, voy a presentar a nuestra ponente el día de hoy, el cual es un gusto tenerla aquí. De verdad, bienvenida, Indira Sandoval, y voy a comentar un poco de su experiencia laboral y académica. Es directora, tiene en la administración de formación, ciencias políticas y administración pública, diplomados nacionales e internacionales en género y feminismo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Políticas Públicas, Democracia y Ciudadanía. Ha sido directora general de consultoría, integrante del equipo de expertas para la impartición del diplomado sobre la prevención de feminicidios, actuación política, impartido por las Oficinas Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito en México. También asesora legislativa especializada en temas de género, derechos humanos y prevención de violencia. Coordinadora de la implementación del modelo integral para la autonomía de las mujeres y la erradicación de la violencia por razones de género en distintos municipios y entidades federativas. Y pues bueno, como vemos, es una trayectoria inmensa, tiene mucha preparación, es experta en estos temas y pues bueno, le damos el uso de la voz. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la Organización Nacional de Mujeres del PRD, a la Secretaría de Igualdad, en general a todo este instituto político y a todas las y los participantes. Quisiera primero preguntar si se me escucha bien para hacer alguna cuestión en audio o si estamos perfectos ahí. Te escuchamos con un poquito de eco, pero sí te escuchamos bien. Bien, yo espero que ese eco sea el menor durante la sesión, pero aprecio mucho el tema. Muchas gracias, Carla. Bueno, también saludo con mucho gusto a todas las y los participantes del curso. He atendido el tema también de las invitaciones ahí en el chat y también a la autoridad notificadora o verificadora del Instituto Nacional Electoral en el que se da este curso. Y bueno, este módulo 1 que sin más me permito inicia con el tema de lo que tiene que ver con el asunto de la elegibilidad y de muchos otros más temas de la 3 contra la violencia, pero en este primer módulo que hay que revisar, que hay que problematizar el por qué se hace necesaria, por qué se hizo necesario legislar sobre este tema, es en el que hoy nos vamos a concentrar. Entonces quisiera darles un poco de antecedentes de lo que hoy es una reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, y bueno, de dónde viene, por qué se hizo necesaria. Y bueno, en esta primera sesión lo que vamos a hacer es o sea, como su nombre dice, problematicemos por qué se hizo necesaria, qué temas está ocurriendo en nuestro país o qué no está ocurriendo y cuáles son algunos faltantes que nos llevaron a la importancia de poder legislar al respecto. Entonces, al equipo técnico, a quien le agradezco también todo su respaldo, tanto metodológico como de asistencia en esta sesión, le pediría que me acompañaran llevando a la siguiente lámina.
Quisiera compartirles que en el 21 de febrero de 2018 pareciera menor, ¿no? Un tema de consultar en redes, bueno, quién se sumaría a una iniciativa ciudadana que tiene que ver como muy importante esto, una iniciativa ciudadana y popular que viniera de fuera, que no es parte, que si bien ahora es parte de la legislación interna de algunos partidos, de su normatividad, porque fue abrazada por la agenda política y legislativa de distintas fuerzas políticas, no es una iniciativa que surja de una bancada política partidaria, sino de la iniciativa ciudadana y popular del movimiento feminista, y que encuentra sus primeros antecedentes, si bien yo empecé como a consultar en redes quienes estarían interesadas o interesados en sumarse, viene también, es muy importante saber el antecedente de fondo de esta iniciativa. ¿Por qué legislar para que no existan agresores, tanto en el ámbito familiar, sexual, de ninguna índole, como deudores de pensión alimenticia, agresores políticos, perpetradores de cualquier tipo de violencia en ninguna toma de decisiones, ya sea cargos públicos o de elección popular? Quiero decirles que cuando yo hago esta pregunta en mis redes sociales personales en 2018, en febrero de 2018, yo venía de 5 meses de haber sufrido pues, una agresión por parte de elementos del Estado, de representantes del Estado mexicano, que todas las autoridades estén en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, a nivel municipal, estatal, federal, en algún órgano autónomo, al final del día, si tu erario viene y proviene del erario público, eres representante del Estado mexicano. Entonces, ser agredida por representantes del Estado mexicano a mí me hacía preguntarme si quien me había agredido era el Estado mexicano, si quien tenía que investigar era el Estado mexicano, si quien tenía que juzgar era el Estado mexicano y en su caso sancionar al Estado mexicano. Bueno, pues sí había una fundada desconfianza en qué hacen los agresores en el Estado mexicano, en las estructuras, en las instituciones. ¿Quién les dio permiso de estar ahí o porque no hay un marco jurídico que se los impida, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En lo particular, desde el movimiento feminista hay una pluralidad la siguiente lámina, por favor, una pluralidad de expresiones, de manifestaciones de distinta índole, de participación y de incidencia. La siguiente lámina, por favor. En esta situación yo participo de manera permanente, soy miembro fundadora, orgullosamente e integrante de las Constituyentes MX Feministas, una organización que se dedica, es muy importante cuando lo digo como una manifestación, porque hay organizaciones que dan acompañamiento a víctimas, hay organizaciones que dan asesorías, hay quienes investigan, hay quienes escriben, quienes generan datos y los sistematizan. Y hay otras colectivas como las constituyentes que tienen como objetivo, incidir en el marco jurídico específicamente, como lo dice en la Constitución, en el marco de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entonces, para 2018, después de un poco estar un poco más respuesta, porque a eso lleva un gran proceso, se han cumplido 6 años después de un ataque de la magnitud que tuve, y una sigue reconstruyéndose desde la resiliencia, desde la resistencia, desde la dignidad, pero lo que tuvo que haber sido parte de una reparación del daño, como las medidas de no repetición, no lo otorgó el Estado. Quizá no otorgó una disculpa pública, una recomendación general, algunas otras medidas, pero no necesariamente lo que tiene que ver con la justicia y con una medida de no repetición que es para que nunca más le pueda pasar a alguien. En ese aspecto, llevamos una causa que no es personal. Si bien me pasó a mí, la historia en el marco de los derechos humanos nos ha dicho que siempre que se reforma algo, que
que se amplía algo, que se modifica, que se fortalece, desafortunadamente es gracias a que le haya pasado algo a alguien. Y en este aspecto no fue excepción. Entonces, llevamos desde las constituyentes una propuesta con el objetivo de generar un marco jurídico y legal que previniera, que investigara, que sancionara de manera efectiva las violencias por acción o por omisión que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, cometidas principalmente por representantes del Estado, ya sean funcionarios, por quienes nos gobiernan, por autoridades judiciales o por quienes sean, ¿no? Entonces, la siguiente propuesta comenzó como esta iniciativa por parte de una colectiva que no es la primera vez que incide de manera ciudadana en 2016 en el marco de la Constituyente de la Ciudad de México. Bueno, pues incidimos con 8 iniciativas ciudadanas y esta, bueno, ya para el 2018 pues sería una más, la llevamos a todos los congresos locales. ¿Por qué se llama 3 de 3 o por qué no 4, por qué no 5, por qué estos temas, por qué no otros? Bueno, existe, exige la 3 de 3 tres principales requisitos, ¿no? Uno, pues que no se sea deudor de pensión alimentaria para poder ocupar un cargo público, pero ya sea un cargo público no solamente en las urnas, ni solamente que tuviera que ver con el asunto de la función pública o con organismos autónomos, sino en ningún espacio de representación del Estado mexicano. Y el tema de, voy a ir haciendo pausas porque nuestros diferentes, o sea, voy a ir haciendo de manera general la explicación, pero recuerden que en nuestros diferentes módulos vamos a ir viendo qué cosa tiene que ver con el asunto de violencia familiar, profundizar en el asunto de deudores de pensión alimenticia, en el tema de violencia sexual, cuáles son los antecedentes, la importancia, los números, la gravedad, la situación actual, el marco legislativo, etc. Pero ahora que estamos en este primer preámbulo, decir que, bueno, lo que plantea es que pudieran ser requisitos obligatorios en todos los órdenes y niveles del gobierno el hecho de no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y lo comento así porque a veces no se reconoce con las gafas violetas, que vamos a hablar de eso, pero con estos lentes que se logran ver las asimetrías, las injusticias, la desigualdad, la discriminación, que se logra ver la diferencia de cualquier problema, cómo impacta de manera distinta en hombres y mujeres. No se logra ver al acoso y al hostigamiento como una agresión sexual. Y quien perpetra este tipo de violencia pues son agresores sexuales. Entonces, por eso hago esta protección de incluyendo el acoso y el hostigamiento sexual. Y bueno, otro gran tema que comenta es no ser agresor de mujeres, niñas, niños en el ámbito familiar, en el ámbito público o político. Entonces, no se puede pretender ser alguien en lo privado y alguien distinto en lo público. Yo les preguntaría, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que gobierne, que legisle, que administre, que imparta justicia, que ejecute presupuesto, que planee y diseñe políticas públicas? Alguien que golpea, alguien que acosa, alguien que abandona, alguien que debe la pensión, alguien que viola, alguien que perpetra la violencia incluso desde el poder con esta doble gravedad que hacerlo desde el poder. No es que existan, aquí aprovecho para hacer un gran comentario como paréntesis, no hay víctimas más importantes que otras. Hay agresores más poderosos que otros. Ya es grave. La violencia que existe en el país ya es lo suficientemente grave que se ejecute, que se ejerza contra quien sea. Pero que lo hagas con el poder, con presupuesto público, que esas personas están ahí porque pagamos impuestos, con un margen de impunidad, porque así se puede traducir el pacto patriarcal con impunidad, que le niegue la justicia a víctimas. Si las víctimas requieren de una red de apoyo, los agresores tienen una red de apoyo, se sienten protegidos por las propias instituciones o el propio foro los protege. Tenemos que hablar de que lo que no está prohibido entonces está permitido. Y ahí el tema de la importancia y la necesidad de poder legislar sobre este asunto.
Eh, este primer módulo también tiene que ver con algunas cifras que hoy van a ser de manera general. Después vamos a profundizar en cada uno de los delitos como están tipificados en nuestro país y en las entidades, en los marcos jurídicos. Pero, por ejemplo, todos los días, si nos vamos al primer eje, que son deudores de atención alimenticia, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice que hay 48 denuncias por el incumplimiento de responsabilidades familiares. Que denuncie no quiere decir que sean los únicos casos. Actualmente en México existen cerca de 35 millones de hogares encabezados por mujeres jefas de familia únicas proveedoras. Si se me quité las gafas violetas, porque con las gafas violetas se podría ver distinto. Es vergonzoso que existan 35 millones de hogares en México encabezados por mujeres ante el abandono, la ausencia de hombres deudores morosos y que actualmente, a reserva de que después analicemos el tema del derecho a decidir de las mujeres y el ejercicio de la maternidad, pues que no hay ninguna exigencia moral, política, social que vigile el ejercicio de la paternidad de manera responsable. Por eso me decía que lo que está prohibido está permitido. ¿Qué tiene que ver esto con la democracia, por ejemplo, con un partido político? Que bueno, si esto no se colocaba como un requisito para ser autoridad, ¿cómo es posible que ya esté en la ley que no se puede ser deudor, acosador, que es delito la violencia familiar, sexual, etcétera, para quienes incumplan la ley de manera general y las autoridades hacen que se cumpla la ley? Y ellos, los que les toca operar la ley, ¿por qué se esconden bajo el foro? Porque para ellos no es un requisito ocupar un cargo y tener otros estándares. Entonces se llama 3-3 porque tienen la siguiente, por favor. En primera instancia, la propuesta de estos 3 requisitos. Es muy importante leer la propuesta de reforma que las constituyentes propusieron. Ya en el camino nos fuimos sumando y enredando en una gran marea violeta, una gran red de redes, ¿no? De colectivas, de defensoras de derechos humanos, de organismos públicos, de consejeras electorales en lo local, en lo federal, diputadas, diputados, partidos políticos, ciudadanas en general, el propio movimiento de víctimas, colectivas, etc. Es importante que se lea que la propuesta original es no contar con antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento. ¿Perdón? ¿Hay algún? No, Te perdimos un poco ahí en el audio. ya estoy de regreso. Bien. Sí, y una interrupción. Tenemos una manita levantada de Enrique. No sé, Enrique, si quieres hacerle una pregunta a nuestra ponente. Creo que entonces se le levantó la manita. Adelante, Indira, disculpa. Gracias, espero que se escuche bien y para todas y todos va a haber un espacio para preguntas y respuestas, así que si me permiten esta primera parte expositiva y luego vamos comentando, enriqueciendo con sus opiniones y generando los comentarios y retroalimentación necesaria. Muchas gracias. Espero que me hagan una señal si se escucha ya normal el audio. Y si ayuda que por un momento quite el video para que fluya el audio, también Eh, bueno, seguimos teniendo, te escuchamos con un poco de eco y sí te escuchas como muy lejana. voy a tratar de acercarme a la, no sé si tengo que ver con mi bocina. Ahí, Perfecto, te escuchamos mejor. muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, les decía que esta primera redacción
responde a la necesidad. Es decir, las leyes deben responder a las realidades. Y la realidad en materia de violencia contra las mujeres, niñas y niños en nuestro país es de emergencia nacional. Y si nosotros comparamos nuestro marco jurídico con respecto a nuestra realidad, no necesariamente responde así. ¿Qué quiere decir? Si se pide actualmente una sentencia para aplicar cierta ley, quiero decirles que el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres, niñas y niños tiene un estatus de el 98% de impunidad. Por eso es importante que nosotras propusimos que contar con antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento y en su caso haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar o abajo por delitos sexuales o por estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario amoroso, pues eso ya en automático tendría que quedar fuera. Sin embargo, actualmente la reforma no quedó como tal. Ahorita estamos en este preámbulo de antecedentes. Vuelvo a insistir en el tema de esta legislación para la inelegibilidad o para que no lleguen los agresores al poder. Y tuvo un primer gran logro colectivo con diputadas federales, consejeras electorales y sociedad civil en el INE en 2020 bajo el acuerdo Consejo General del Consejo General el 517. Esto fue en el 2020. Fue un lineamiento que no quedó así, que pidió, en la siguiente por favor, que pidió que se tuviera sentencia firme, que fueron aprobados el 28 de octubre del 2020 y publicados el 10 de noviembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. La solicitud fue presentada en 32 entidades. ¿A qué solicitud me refiero? Que muchas veces lo que el Instituto Nacional aprueba por las atribuciones que tiene desde el 2014, que es ahora INE y no IFE, los institutos electorales locales, los OPLES, los organismos públicos, no podían ir a menos, tenía que ir por un lineamiento más progresivo, pero también había como que no los emitía. Y por eso fue muy importante la participación ciudadana para solicitarlo en las 32 entidades. Fue aprobado por unanimidad, sin ninguna impugnación, lo que ratifica, lo que se fue ratificando con la firma de un manifiesto político firmado por todos los partidos políticos nacionales representados en ese momento. En 2020 eran 10 partidos nacionales, locales, de cara a poder participar en 2021. Es importante la fecha. Se da en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y un día antes, porque recuerdo que cayó fin de semana, el 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue presentada en ese momento en 26 congresos, pero ya no solamente incluía el tema electoral, sino también de la administración pública y otros temas. Esto como antecedente y como primer logro. Adelante, por favor. Pues seguíamos con un gran pendiente y debemos preguntarnos, ¿en qué clase de democracia cada hora violan a dos mujeres? Las mujeres que abortan van a la cárcel y los violadores son candidatos o gobernadores. En una democracia medianamente decente, una denuncia penal por un delito grave bastaría para que un agresor no solo no fuera candidato, sino tendría que ser investigado, juzgado y sancionado. Este post es de el 2020. Sí tenemos que preguntarnos, lo hago con las gafas de Violeta, ¿de qué democracia hablamos y a qué nos referimos por ella en materia electoral? ¿A votos? ¿A mayorías? ¿A urnas? Porque no porque los niños o las niñas no voten, entonces sus derechos humanos no tendrían que ser salvaguardados ni considerados entonces en las reglas electorales. ¿De qué democracia hablamos?
si es en el mismo país donde alguien que decide no ejercer la paternidad de manera responsable puede ser premiado, porque insisto en que lo que no está prohibido está permitido, pero una mujer que decide no ejercer la maternidad puede ir a la cárcel. Y aprovecho para hacer un apunte importante sobre la tercera resolución de la Corte recientemente emitida sobre un amparo que lo que comenta es algo, me parece que es muy crítico, lo digo desde Gafas Violeta, podemos tener nuestras opiniones, y algo que sí es muy aplaudible. Lo crítico es que lo que mandata la Corte, y digo que es la tercera sanción porque ya ha emitido otras, resoluciones, donde dice y mandata que todos los congresos tienen que derogar de sus códigos penales la figura de aborto o cualquier figura que criminalice, estigmatice, persiga o penalice la decisión de las mujeres sobre su maternidad. Pero en esta tercera resolución lo que dice es que desaparezca el delito de aborto del Código Penal Federal. En lo crítico, ahí no hay abortos federales, son del fuero común. Tendrías que estar en el aeropuerto o en algún territorio federal estrictamente, no sé si aéreo o marítimo, o inducido o provocado por agentes federales, ya sean del Estado, ya sean de una cosa pública, un servicio médico o en alguna circunstancia, para que no echemos las campanas al vuelo, cuando en este país, aun pese a la resolución de la Corte que mandata a todas las entidades, son 12 entidades las que lo tienen despenalizado, no significa que haya política pública, personal especializado, clínicas, campañas de concientización al respecto. Sigue habiendo desplazamiento para que las mujeres puedan seguir decidiendo sobre esto. Una ley que penaliza y criminaliza forza a todas. Una ley que despenaliza no obliga a ninguna. El tema no es que nos perdonen la cárcel por decidir sobre nuestro cuerpo en torno a la maternidad en 12 semanas. El tema es que si se reconoce el aborto en materia de derechos humanos como lo marca Naciones Unidas, se tiene que reconocer el derecho humano de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo en materia de maternidad, no derogar solamente la figura punitiva y derogarla del Código Penal Federal sin que se derogue de 20 códigos penales locales que hacen falta y que de los 12 de donde ya se hizo sigan sin ser una realidad como política pública, seguimos preguntándonos con las gafas violeta de qué democracia hablan cuando los que abandonan, cuando los que deciden no ser padres pueden ser incluso autoridades. ¿En qué democracia un deudor alimentario puede ser un mandatario? Esto tiene implicaciones. La ausencia de la paternidad, en la crianza y cuidado de las niñas y de los niños, en el propio desarrollo de las niñas y los niños, y también implicaciones en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Cada vez que avancemos en los módulos, profundizaremos en los componentes de cada uno de los criterios de las 3 de 3. La siguiente, por favor. Bien. ¿A quién va dirigida la 3 de 3 contra la violencia? Otro primer gran apunte. La 3 de 3 contra la violencia no tiene dedicatoria, no tiene destinatarios. No importa el color, el partido, el cargo, el nivel de su cargo, el orden o nivel de gobierno en el que se encuentra. Está dirigida a prevenir que lleguen al poder quienes hayan cometido delitos. Y aquí quiero hacer una gran pregunta. ¿Por qué cuando se habla de desvío de recursos se le puede decir a alguien delincuente? Que cuando alguien es corrupto se le puede decir delincuente? Cuando alguien tiene algún nexo con alguna estructura legal o del crimen organizado, se le puede decir delincuente. Pero si alguien dice, oye, es que esa persona es abusadora,
es deudor, eh, es un golpeador. Esas cosas son privadas. Lo personal es político. Aquí se hace vigente ese libro de política sexual de Kate Millett, donde la política tiene una gran carga sexual y la sexualidad también tiene una gran. Lo personal es político y no se puede tener una cachucha en lo privado, salir de ahí de lo privado, ir a lo público y pretender tutelar, representar los derechos humanos. Parece que la 3 contra la violencia viene a colocar los puntos sobre las IES y a decirle a la sociedad que es muy grave que no se reconozca a las mujeres en pleno 2023 como ciudadanas plenas, como, se nos da el trato como subhumanas o subciudadanas. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 1 de nuestra Constitución dice que los representantes del Estado mexicano tienen la obligación convencional y constitucional de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Y si ese artículo se cumpliera, la 3 de 3 sería una sobrelegislación. No sería necesario que existiera porque se entiende que nos gobiernan, administran, imparten justicia y nos representan como Estado mexicano personas honorables. Y hablando de la honorabilidad y de la honestidad, el artículo 34 habla que para ejercer la ciudadanía se requieren 3 elementos importantes. Uno, contar con la mayoría de edad, ser mayores de 18 años. Dos, contar con haber nacido en el territorio mexicano o estar nacionalizado en nuestro país. Y tres, contar con un modo honesto de vivir. Mi pregunta es, ¿qué de honesto tiene violar, golpear, perpetrar violencia, abandonar, perder la pensión, violar derechos humanos? La siguiente, por favor. Entonces, esto se vuelve una acción dirigida a quien aspire a ocupar un cargo público. Un cargo público puede ser por elección, un cargo público puede ser por designación, o sea, los funcionarios de estructura que se llaman cargos de confianza. ¿Qué tan de confianza puede ser alguien bajo uno o varios de los supuestos de la 3 de 3? Pero también para los cargos de selección. Estas togas doctas que al amparo de la autonomía presentan exámenes para ser seleccionados como comisionados de derechos humanos, fiscales, doctores, en los tribunales, como jueces, magistrados. El patriarcado también tiene sus ilustres. Aquí ya no hay prestigio que alcance. La 3 contra la violencia se plantea como un factor para dignificar la política. Mucho en pedo. ¿Perdón? Un micrófono, una disculpa, ya lo silenciamos. Gracias. Para dignificar la política, para elevar los estándares de la ética pública, de la responsabilidad y representación institucional. Estar en el Estado mexicano no es una chamba, no es un trabajo, es una responsabilidad que conlleva el cumplimiento de principios constitucionales y convencionales, de los mandatos incluso internacionales de los derechos humanos. La siguiente, por favor. ¿Por qué 3 de 3? Porque, bueno, tenemos que hablar de requisitos de elegibilidad, ¿no? De idoneidad y de probidad. Elegibilidad, bueno, pues para ser elegible tengo que ser mayor de 18 años, tengo que tener la residencia o la ciudadanía, y bueno, un proyecto de gobierno que aquí quisiera, o una plataforma electoral, legislativa. Aquí quisiera, vuelvo a las gafas violeta, que hoy alguien con una credencial de elector, un registro y ciertos requisitos,
va y se puede inscribir y su plataforma electoral podría o no tener incluso la palabra mujeres o derechos humanos, igualdad, equidad, no sé. Y no hay ningún problema. Apunte para la agenda legislativa o de la reforma electoral. Tenemos que normar las plataformas electorales. Solo se trata del copy-paste, de que todos los candidatos y candidatas presenten la misma, que incluso nadie les revise la viabilidad de lo que proponen, que si haces un comparativo no son plataformas evaluables o fiscalizables. Yo no recuerdo haber leído militarización en la plataforma política en 2018 de ningún partido, o desaparición y desmantelamiento de temas que nos llevan a violaciones graves de derechos humanos. Pero como no hay un tema que esto esté legislado, bueno, pues volvemos a la elegibilidad. Perfectamente te puedes registrar y ser elegible. Ahora la 13.3 dice, hablemos de idoneidad. No solo si es elegible, sino si es idóneo para que lo elijamos, para que nos represente. Y también de probidad. Ser una persona proba, ser una persona con ética, con moral, digna de que pueda ser representante de las instituciones. Y estos tres requisitos son parte de una mirada distinta en la política. Y es muy importante recalcar que la 3 de 3 contra la violencia se vuelve esta posibilidad de poder legislar sobre la ilegibilidad de las personas agresoras desde unas gafas violetas, pero desde una visión feminista, porque el feminismo dice coloquemos los derechos humanos como eje, como faro, como fin, como medio. Coloquémonos las gafas violetas, subámosle el nivel a la responsabilidad y a la representación política. Ya pasamos por una reforma constitucional en 2011 al artículo 1. Se trata de principio pro persona, se trata de temas que tienen que ver con otro tipo de estándares. Y si estos estándares pueden ser los derechos humanos, que me parece que no tendría por qué ser otros, bueno, pues eso vuelve realmente distinta el tema de poder hablar de una democracia de otro nivel. Por eso hay el tema de decir, no solo era necesario venir a colocar nuevos estándares, sino por qué estos y no otros. Porque tiene que ver con los temas que han sido causa y consecuencia de la injusticia, de la discriminación, de la violencia. Y mientras en una sociedad existe discriminación, marginación, injusticia y violencia, la democracia tendría que ser cuestionable. ¿Quiénes nos están gobernando? El siguiente, por favor. Se trata de que también vayamos a todos los niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. No están los agresores, si las víctimas tenemos nombre y apellido, las formas de violencia tienen nombre y apellido y hay cifras medibles y evaluables. Los agresores no vienen de Marte ni de Júpiter. Tienen clave de elector, tienen CUR, tienen partido, tienen militancia, tienen derechos. Se les da permiso de que puedan actuar con toda impunidad. Lo digo porque hasta hace 3 meses, o casi 4, esto entró en vigor el 30 de mayo, pues no había nada que se los impidiera. Pero yo me pregunto entonces, ¿para qué servía el primero constitucional y el 34 del modo honesto de vivir, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía opiniones como que el modo honesto de vivir es como subjetivo o intrascendente o como de forma? Pero la 3 de 3 vino a darle fondo de qué significa, de qué hablamos con modo honesto de vivir. Y que esas autoridades están en lo federal, están en lo estatal, están en lo municipal. Y si en lo federal se han hecho escándalos públicos, como senadores queriendo ser gobernadores con denuncias sobre violación, también ha habido estos temas. Quien quiso, el embajador de la UNESCO,
Rami, que bueno, ya fue detenido y está próximo a su extradición en Israel, que bueno, también lamentable todo el asunto que está pasando ahora en términos de violencia y de guerra que nunca tendría que ser admitida, pues, venga de donde venga. Sí, pero si nos vamos a lo municipal, ¿qué hay de los directores de área, de los jefes de departamento, de los policías, de cualquier funcionario público? Las gafas violetas sirven también para no romantizar ciertos espacios. La siguiente, por favor, porque están en el Poder Judicial, están en el Poder Legislativo, están en el Poder Ejecutivo, están en los órganos autónomos. Recordemos el Me Too, ¿no? El Me Too nos permitió ver que, cómo en las casas, así en las almas mater, casas de estudios más prestigiadas, como Plácido Domingo en Bellas Artes, como los músicos, aquel músico que se suicidó porque dijo que no aguantaba la presión, porque claro que no se pagan costos políticos, sociales, públicos, mediáticos, de ningún tipo, no hay ningún costo porque el costo lo hemos estado pagando las víctimas. Esto es permisivo, porque no importa, no importa. O sea, porque se puede. ¿Por qué habían estado? Porque se puede, porque es posible. Entonces, en el tema judicial, esto aplica para fiscales, jueces, magistrados, ministros. O ya se nos olvidó el caso de Góngora Pimentel, un ministro en el ejercicio de su cargo, no en retiro, que prefirió encarcelar a la madre de sus hijos con autismo antes que pagar la pensión. Con las gafas violeta podemos ver que esto fue un asunto de control, de dominación, de poder, de sometimiento, de castigo. No tiene que ver con transferencias financieras solamente. Ya ahondaremos en la sesión al respecto por cada uno de los temas. Pero con todo y la pensión, quien sigue cuidando, criando, limpiando, educando, somos en su mayoría las mujeres. Y eso hace vigente el contrato sexual de la división del trabajo, de las mujeres a lo público y de lo privado, aún con la paridad. Por eso es importante tener siempre esta mirada violeta que deja ver los baches en el suelo, incluso más parejo. Y bueno, la paridad, mientras no veamos este acuerdo, que próximo, yo espero, la verdad es que con estas gafas yo no creo que haya habido una equivocación o ninguna confusión, sino hay una resistencia muy fuerte. Hay quien piensa que es un monopolio del poder, o que nacieron con ese privilegio sobre los hombres y las mujeres, y una resistencia a que lleguemos a esos espacios públicos. Están en el legislativo, están en el ejecutivo, están en los órganos autónomos, están en todos lados. He recibido la pregunta de si hay un aproximado de cuántos agresores puede haber en el poder. Mi contestación es, pues si hasta ahora no había nada que se los impidiera llegar, dudo mucho que haya un censo. Si incluso en la política pública en general, si hay una ausencia, es de indicadores, de manera fehaciente, efectiva, cualitativa y sustantiva. Pero sí tenemos estadísticas en México, que es gravísimo, esto solo pasa en pocos países del mundo, que de cada 10 mujeres, 7 vivamos violencia. Eso nos tendría que dar un norte. Con las gafas violetas la narrativa se ve distinta. No es si en México de cada 10 mujeres 7 viven violencia. Las otras 3 quizás no la identifiquen, por eso por las gafas. O bien, hay que decirlo de otra manera, de cada 10 hombres, 7 son agresores. De ellos, ¿cuántos les gusta que estén en la administración pública? Federal, estatal, municipal, de algún órgano autónomo a nivel federal, a nivel estatal, municipal, pero en el orden judicial, ejecutivo, legislativo o en algún órgano autónomo. La siguiente, por favor. ¿Tiene obstáculos su cumplimiento? ¿Por qué eso es importante esto? Claro. Y el primer obstáculo, adelante, por favor, me parece que es la impunidad.
de toda la que han gozado todos estos años. El que se protejan los unos a los otros, el gran pacto patriarcal. Se sienten más vulnerables frente a un tuitazo, un periodicazo que exhiba públicamente la calidad de honestidad, de ética, de conducta con la que se puede desarrollar una persona en el ámbito público y privado, que una denuncia pública, perdón, una denuncia formal, penal, familiar, civil, donde se protegen magistrados a jueces, a ministerios públicos, fiscales, a así. De este pacto, claro que la falta de voluntad política también lo vuelve un obstáculo. Asimismo, también lo vuelve un obstáculo la ausencia de marco jurídico. Pero sintámonos bien, de manera mexicanas orgullosas, de que este marco jurídico sienta un precedente nacional, interamericano e internacional en materia de derechos humanos. Y en palabras de la OEA, se ha catalogado a la 3 contra la violencia como una buena práctica en materia de democracia en las últimas 2 décadas para América Latina. Hemos dicho por la OEA, vamos a ver qué dice la ONU, porque lo vamos a ayudar a que pueda hacer una recomendación general de la CEDAW y que se adopte por todos los países parte en sus marcos jurídicos y en sus legislaciones. ¿Por qué? Porque tiene contribuciones también, y vamos a hablar de cuáles son las principales contribuciones a la sociedad en su conjunto. La propusimos mujeres, sí. La promovemos mujeres, en su mayoría, sí. Pero no solo beneficia a mujeres y no va dirigida solamente a hombres, sino toda persona que aspire a gobernarnos, legislarnos, administrarnos, impartir justicia. Pero problematizar implica que se llama 13.3 contra la violencia hacia las mujeres por el estado de emergencia nacional que atraviesa nuestro país, que no es de ahora, pero que se está agudizando y que está creciendo. La siguiente, por favor. El patriarcado es el gran paraguas con un sistema político, económico, social, cultural, simbólico, que basa en la opresión su principal fuerza, dominando, explotando e invisibilizando a las mujeres, colocando al hombre como una figura jerárquica, donde quizás desde una visión que ustedes pensarán fatalista, pues sí hay una andanada que nos quiere reducir a nuestra más mínima expresión. Sí la hay cuando hay 21 feminicidios todos los días, y que estos tienen un grave tema de impunidad. Cuando hay 8 agresiones sexuales cada hora, si juntamos todas esas agresiones, acoso, hostigamiento, violación simple, violación preparada, abuso sexual, en algunos lados existe el delito de estupro, violación, tortura, etc. En un sistema así, en un país así, donde se nos desaparece, donde se nos viola, donde se nos tortura, donde se nos asesina, donde se nos acosa, por supuesto que se hace indispensable contar con marcos jurídicos así. También tenemos que increparnos con nuestra sociedad y con un régimen político, democrático o Estado de Derecho. Quien esté pretendiendo llegar al poder, o sea, asumámoslo así, no está pretendiendo ser el responsable de quien tenga el puesto de taquitos y antojitos mexicanos en la kermés de la colonia. Está solicitando ser representante del Estado mexicano, que es en el poder ejecutivo, legislativo, judicial a nivel federal, estatal, municipal o en algún órgano autónomo. No es menor. Y si nadie le pide para pasar un requisito tan valioso, mínimo, simbólico, representativo, como un estándar de respeto, garantía de los derechos humanos, pues creo que como sociedad estamos fallando y como toda la vigencia del Estado de Derecho. El siguiente, ante todo este sistema patriarcal, pues se vuelve indispensable la despatriarcalización como ruta, como acción. Yo le pondría ahí incluso
un guión, ¿no? Despatriarcaliza acción. Y entender este proceso de dos maneras. Una forma, como lo ha visto históricamente, eh, pues, eh, las compañeras bolivianas nos dicen que la despatriarcalización es a hombres y mujeres, la descolonización a los pueblos. Hay que descolonizar el pensamiento, la accionar política. ¿Cómo nos conducimos en lo individual y en lo colectivo? Y yo pongo a disposición este concepto que quizá no ha acabado, pero yo entiendo la despatriarcalización como el proceso permanente, individual y colectivo para desmontar todo tipo de prácticas, de conductas, de relaciones, de dinámicas, ¿no? Políticas, económicas, sociales, culturales, institucionales, interpersonales, todas aquellas que promuevan, que fortalezcan, que agudicen, que profundicen, que generen desigualdad, injusticia. Porque donde haya eso, va a haber discriminación. Y donde haya discriminación, injusticia, desigualdad, por ende va a haber violencia y va a ser principalmente hacia las mujeres. La violencia no es una espora que crece de la nada. Tiene como antecedente un poco acceso a los servicios, la discriminación, la violación a los derechos humanos, la inequidad, la asimetría, la desigualdad. Y ante ello es importante reconocer de dónde viene también parte de este problema y de quienes ejercen el poder tendrían que verlo desde otra visión. La siguiente, por favor. Estar con ginopia o padecer de ella, siguiente, por favor. Como esta incapacidad de diferenciar o de detectar los impactos e implicaciones de problemas o eventos o fenómenos en cualquier esfera de la vida humana en hombres y mujeres. O sea, vivimos distinta a la pandemia, hombres y mujeres, el desempleo, la inseguridad, la política, vivimos y ejercemos de manera distinta a las mujeres, incluso el ejercicio del poder. Pues esa ginopia entendida como esta miopía política o social, simbólica, este estigmatismo sociocultural que impide ver las asimetrías, pues se vuelve paciente ante ello indispensable graduar cada vez más, colocarse siempre las gafas violetas, ¿no? Y estas gafas violeta que he estado poniéndome desde el inicio, pues como una visión, como una mirada que permita observar lo no observable, ver lo que no se quiere ver, que es distinto que el vecino ejerza violencia contra su pareja y que es grave y que es un delito y que ya está legislado y que hay una ley general de acceso, a que lo ejerce el juez, el magistrado, el alcalde, con la asimetría del poder. La siguiente, por favor. Eh, entonces, estas gafas no es como un accesorio, que yo las traigo siempre puestas y que si las uso así de ponérmelas tal cual, en algún momento me preguntó alguien, oye, Indira, ¿es absolutamente necesario que te las pongas y te las quites? Yo creo que en la misma reunión que me las estaba usando, yo creo que estaba así como. Le dije, bueno, su pregunta me lo confirma, que sí, porque, porque sí se ve distinto, porque estas no se empañan, porque estas son progresivas como los derechos humanos, porque estas permiten ver el futuro, yo lo veo feminista sin duda, pero permiten también ver esas asimetrías ante la ginopia política, social, cultural, económica. ¿Qué clase de embate contra el neoliberalismo sigue colocando a las mujeres como mercancía? ¿Qué clase de democracia sigue poniendo requisitos de elegibilidad sin que contemplen las no agresiones o violaciones a los derechos humanos? ¿Qué clase de Estado de Derecho que se diga vigente se puede cuestionar o no la posibilidad, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, si se ratifica o no a un magistrado que tiene antecedentes probados por la propia Fiscalía de la Ciudad de México como
y emitida una recomendación general por un órgano autónomo como agresor sexual de sus dos hijas menores. Claro, la sentencia firme no existe. Claro, pues problematicemos y veamos. ¿Y por qué no existe? ¿Quién le va a dar esa sentencia? ¿Su propio Poder Judicial, el que lo sigue impulsando para poder ser ratificado? ¿Por qué no existen esas sentencias? ¿Por qué las carpetas de investigación no son judicializadas? ¿Por qué las mujeres no denunciamos? ¿Por qué solo 8 de cada 100 víctimas de violencia sexual, sea cual sea su manifestación, denuncian? ¿Por qué las otras 92 no denuncian? Porque las 8 agresiones por hora sexuales que manifiesta el sistema de seguridad, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, son solo de las que denuncian. Multiplíquenlas por la N potencia de las 92 que no lo hacen. Porque claro que hay prácticas normalizadas, hay instituciones totalmente paralizadas, hay una justificación hacia esto, hay una indiferencia. Cuando yo hice test para esto era porque no me van a creer, que no va a pasar nada aunque denuncie, porque voy a tener represalias por miedo, por vergüenza. Ponernos las gafas violeta implica voltear a ver más allá de del mero tema jurídico, electoral, esas grietas por las que se sigue colando el tratado. Claro que hay que hablar de la presunción de inocencia, de quienes sí no están siendo denunciados, y del debido proceso, de quienes ni siquiera están siendo procesados. La 3 de 3 contra la violencia no es punitiva, es disuasiva. Se trata de que no lleguen. Las sanciones están en los códigos penales para los delitos de los que se las acuse formalmente ante las instancias competentes. Entonces, ¿quién nada debe? Pues nada tú. ¿Por qué tanta resistencia? Porque cualquier acción, omisión o dilación contra este marco jurídico es una clara protección a los agresores. Y ahí no hay más parecido un macho de izquierda que un macho de derecha. Eso se puede ver con esto. Porque lo que observan las gafas violeta son las asimetrías del poder. No filias, no fobias, no un asunto de militancias. A las mujeres no se nos pregunta de qué partido somos para ver si se nos violenta más o menos. Las niñas y los niños ni siquiera violan y México tiene el primer lugar de violencia sexual infantil. ¿De qué democracia hablamos? Siempre que lo hagamos, pongámonos las gafas violeta para contestarlo. 70 años del voto de las mujeres, somos las mujeres mismas, las feministas, las que le tenemos buenas cuentas a las sufragistas. Y ya no solamente se conquistó la paridad, y ya la violencia política es un delito, sino también que no lleguen los agresores sea un principio constitucional. Es progresiva la lucha, pero pongámoslo en perspectiva. Hace 70 años apenas se reconoció el voto y se emitió hasta 1955. Se pudieron elegir a las primeras mujeres hasta los 60, 70. Y fue hasta el 2019 cuando la paridad llegó como principio constitucional al artículo que determinó que todos los cargos de elección tendrían que ser cuidando este principio, que lo han querido cambiar por procurar y no por garantizar. Que ayer mismo una sesión deja ver mucho de la democracia de la que se habla en este país. Nunca más sin nosotros. Lo siguiente, por favor. En esta sesión de poder, ¿por qué se hace necesario legislar? Se hace necesario legislar incluso frente a los organismos que tendrían que ser los encargados de velar por nuestros derechos humanos. Esta es una imagen de la clausura simbólica a la CNDH que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la 3 de 3 contra la violencia frente a la Corte porque dijo que era inconstitucional quitarles o negarles el empleo a los deudores de pensión alimenticia, porque
Yo creo que su lógica de estas personas, o más bien de la titular, porque además no fue acompañada del Consejo Consultivo ni de sus visitadores, bueno, directores generales, como se llaman, para signar esta acción de inconstitucionalidad, incluso hubo extrañamientos. El máximo órgano de cuidar, de velar, de proteger y de garantizar nuestros derechos humanos dijo que se violaba el derecho laboral de estas personas. Yo regreso a la introducción. Son representantes del Estado mexicano. No es una chambita, no es por solicitud de empleo. Se les da un nombramiento. Hay leyes orgánicas de la administración pública, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Hay una constitución que marca sus responsabilidades. No aplica la lógica de denles un cargo para ver si se hace cargo. No se violaba el artículo 5 del derecho al empleo, porque no es un trabajo, es una responsabilidad. La siguiente. Esta es otra imagen. Esta es afuera de la corte, donde vía amicus pudimos ganar 5 acciones de inconstitucionalidad. Una por Mérida, otra por 2 de Hidalgo, una de Tamaulipas y otra de Nuevo León. Todas en el mismo sentido y todas promovidas o por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por sus correlativos estatales, por los ombudspersons de las distintas entidades federativas. ¿Quién defiende a los agresores y no a las víctimas? La siguiente, por favor. Hizo que la 3 de 3 naciera vacunada. La siguiente, estas las vamos a pasar muy rápido, por favor. Siguiente, la 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 siguiente. Lo que vieron fueron antiboletas. Fue un ejercicio ciudadano hecho por la Observatoria Ciudadana Todas MX. Ningún partido se salvó. Tenemos un ranking que fue entregado al Instituto Nacional Electoral y también a la OEA, a la Comisión de Asuntos Electorales y a la Comisión de Derechos Humanos, a las fiscalías. ¿Cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral, con toda su infraestructura, se haya atrevido a hacer un cruce parcial, un muestreo, como si la violencia fuera muestral? ¿En qué sección sí? ¿En qué sección no? Habrá agresores. ¿En qué distrito sí? ¿En qué distrito no? ¿En qué municipio sí? ¿En qué municipio no? En su lista muestral no aparecía un diputado con licencia que pretendía reelegirse y que en flagrancia fue detenido en la Ciudad de México violando sexualmente a un niño, a un joven menor de edad. Bueno, pero no estaba en su muestreo. Y lo desaforaron 2 días antes de que acabara su legislatura, en la cual fungía como secretario de la Comisión de Justicia. Ningún partido se salvó. Había agresores, deudores, acosadores, violadores. Si hubiéramos creído solo en la palabra de la víctima, tendríamos centenares de antiboletas. Sin embargo, les pedimos que acreditaran la carpeta de investigación y el estatus de la investigación, cuáles se habían transitado y incluso ya había sentencias que estaban sin ejecutarse. Tenemos el ranking dividido por quienes fueron detectados, bajados de la candidatura, pero no fueron procesados ni investigados ni nada. De quienes fueron detectados, bajados de su candidatura y fueron denunciados, investigados, sancionados, y tenemos algunos vinculados a proceso y algunos ya a una sentencia. Los peores detectados no fueron bajados de su cargo a postularse, pero perdieron. Todavía hay algo peor. Los detectados que no fueron bajados de su cargo compitieron y hoy están terminando un periodo de administración, de legislación o incluso pretendiendo reelegirse, porque su resistencia al acuerdo de lineamientos claros que les impidan llegar es clara.
eh, no fue fácil el poder transitar a poder lograr una reforma constitucional. Aquí es muy importante dejar claro que es reforma constitucional, no es una ley, es un mandato que reformó el artículo 38 constitucional, un artículo que debería increparnos, un artículo que nunca había sido modificado ni reformado desde 1917, cuando se promulgó la Constitución, que se le podían limitar o suspender derechos políticos a personas que tengan vagancia o ebriedad, pero no a quien tenga poder y viole derechos, no a quien tenga poder y deba la pensión, no a quien tenga y ostente el poder y perpetre la violencia. Bueno, pues ahora ya hay una reforma constitucional. Tiene aportes, por supuesto, muchos, y tuvo muchas resistencias, pero uno de esos aportes, y debe ser el primer aporte que se debe registrar, la 3 de 3 contra la violencia, es un aporte de las mujeres mexicanas feministas a la democracia, a la sociedad en su conjunto. La siguiente, claro que aporta, porque tiene, bueno, hay un error, que es el 1, luego el 2 y luego el 3, pero bueno, sí hay 2, 3 ahí están. Coadyuva para que sea un marco jurídico eficaz y eficiente que garantice una paridad cualitativa y sustantiva, ya no solo cuantitativa, ya no 50-50 hombres y 50-50 mujeres. ¿Qué mujeres? ¿Qué hombres? No los queremos que sean delincuentes, queremos y merecemos a las mejores, a los mejores representantes. Por eso coadyuva esto a transitar, a no pensar que ya logramos, llegamos a la cuenta, que todavía ni logramos, porque está todavía en veremos. La 3 de 3 previene la violencia política, la violencia institucional. Luego no nos digan con que no sabíamos que era deudor, que era agresor, que era acosador. Como miré, les voy a decir al funcionario del MIMS que se fue durante la pandemia, pero que nos agredió y que su sanción fue que tomara un curso de 5 días, cuando siendo funcionario público que éramos una cosa y que, bueno, no voy a repetir aquí las agresiones cuando se contó con un funcionario público con poder, con incidencia, desde el aparato, desde esa asimetría que da el propio cargo y el fuerza. También ayuda a generar un nuevo estándar de representación, de participación ciudadana. Va más allá de la militancia a ultranza o que la participación ciudadana sea solo emitir el voto o de la afinidad con propuestas. Creo que también la ciudadanía puede ahora decir, pues muéstrenme su 3 de 3, quiero saber si es digno esta persona poder representarme. La siguiente, por favor. La paridad sin feminismo corre el riesgo de ser un aislamiento imperfecto. Esto lo digo para adelantar de una vez a quien se va dirigida solamente a hombres, no, también a mujeres. Se trata de una paridad más sustantiva. No solamente queremos a más mujeres en el poder, sino a mujeres con poder y con las gafas violetas bien puestas. No requerimos ahí a cómplices, prácticas patriarcales, requerimos hombres y mujeres comprometidas con los derechos humanos de todas y de todos. La siguiente, por favor. Esta es una foto muy simbólica. Vemos ahí a muchas compañeras de la ONU, por cierto, que están muy comprometidas con esta hoy reforma constitucional, pero se tuvo que cerrar el Senado de la República el 25, que son días de acciones para actuar contra la violencia hacia las mujeres, porque se anunció el 26 de abril como el día de clausura de sesiones de el periodo de sesiones ordinario del segundo año legislativo
Y bueno, pues aquí es muy importante la politización. No solamente tiene que ser las iniciativas ciudadanas, como la ley Olimpia, la ley Elena, la ley Monzón, la ley Sabina, sino tener claros los actores, los tiempos, los plazos. Y si en 2018 no alcanzamos a llegar a la norma como una ley, y en 2021 solo nos alcanzó para un lineamiento, en 2024 no nos podía pasar lo mismo. Y si el proceso electoral iniciaba en septiembre de 2023, requeríamos los 31 días de agosto, los 31 días de julio, los 30 días de junio, y no podíamos llegar a mayo sin esta reforma. Ni que el 26 de abril se fuera a cerrar y a clausurar el periodo de sesiones sin haber aprobado una reforma constitucional que ya había sido aprobada en San Lázaro y que tenía que ser ratificada por el Senado para poder pasar y darle trámite por el constituyente permanente, que son los 32 congresos del país, de los cuales se requieren el 50+1 para lograr una reforma constitucional, frente a todo pronóstico casi imposible de lograr, pero se hizo. La siguiente, por favor. Y estuvimos presentes, las mujeres insistiendo, pero en esta misma fecha del 25 de abril, cuando fuimos a emplazar a que se tenía que sesionar, llegó este documento que está dirigido al Senado de la República y está firmado por la JUCOPO, o la mayoría de los integrantes de la JUCOPO de San Lázaro, diciéndoles que por favor cambiaran el dictamen en 3 puntos. La primera hoja de izquierda a derecha es a quién iba dirigido. La segunda es los 3 puntos que querían que cambiaran del dictamen que había sido aprobado el 30 de marzo en San Lázaro por 455 votos a favor, vergonzosas abstenciones y 0 votos en contra. Y después firmado en la derecha por la JUCOP, por los mismos coordinadores de las bancadas que habían aprobado y que se habían gastado las vestiduras y desgarrado en tribuna en el mes de la mujer, firmar la 13-3 contra la violencia. La siguiente, por favor. Sin embargo, no lo hicieron. Solo se exhibieron. Este documento habla de que no querían que se aprobara. Porque si ustedes saben que de una cámara origen a otra cámara, a la colegisladora, se hace un cambio de dictamen, bueno, pues esta se tiene que regresar a la cámara de origen y entonces no saldría a tiempo. Pero este documento no era vinculante ni jurídica, ni legislativa, ni políticamente. Solo exhibía que nunca quisieron aprobarla y bueno, también exhibía su ignorancia sobre el proceso legislativo. Pero lo que más exhibía, me parece, que se nota bien, pues es su machismo y su resistencia. Esta es una imagen de quienes estábamos en el palco invitadas el 27 de abril a presenciar la aprobación de la 13-3 contra la violencia y su ratificación en el Senado, después de que habíamos promovido que se abriera el periodo de sesiones hasta el 30 de abril, como lo marcaba la ley, y que se ampliara el calendario de sesiones. Accedieron, dictaminaron en Comisiones Unidas el 26 de abril del 2023, la 33, otra vez por unanimidad. El 27 la enlistaron en el primer punto del orden del día, pero una vez que estábamos ahí, no como espectadoras, sino como actoras políticas y hacedoras de la historia misma, decidieron tomar la tribuna y suspender la sesión. Solo que en esta ocasión pudieron irse ellos a receso, pero nosotras decidimos quedarnos. 5, 10, 15 horas, 20 horas, 35 horas, 40 horas de resistencia y fue aprobada por el Senado de la República en condiciones totalmente legales. Había quórum cuando se desahogó la primera lectura, había quórum legal cuando se generó una sede alterna y también había un emplazamiento claro y directo de las mujeres a quienes les ocurriera impugnar esta reforma constitucional, que era la única que tenía unanimidad. Si todo lo demás es digno de revisarse, de impugnarse o de resolverse en otras instancias, era un tema que no tenía que revolverse con esto, porque las mujeres y nuestros derechos no somos moneda de cambio. La siguiente, por favor.
Voy a pasar rápido estas imágenes. Estábamos listas para ir a todos los congresos locales. El siguiente, es como más rápido estas, para que en todos los congresos de norte a sur, de manera, la siguiente, de manera coordinada, al mismo tiempo, fuéramos a estar preparadas a que en cada congreso, la siguiente, todo el mundo estuviera promoviendo la 3 de 3, su ratificación. La siguiente, y lo logramos. La siguiente era 17 de octubre, de mayo, y nosotras ya teníamos la siguiente. Esto es porque es la señal de la 3 de 3, es de la ciencia. Era 24 de mayo y fue la declaratoria, la siguiente, de la 3 de 3 contra la violencia, como reforma constitucional por unanimidad aprobada por la Cámara del Senado, publicada, o sea, aprobada por el Senado de la República, por la Cámara de Diputados. Llegamos con 23 congresos que la habían aprobado hasta el día 24 de mayo, cuando se declaró constitucional, pero hoy en día ha sido ratificada por los 32 congresos del país, que es la constituyente permanente, cosa que reformas tan importantes y estructurales como la paridad, por ejemplo, no lo logró en su momento, o como la minuta para la armonización de la violencia política. Sin embargo, esta reforma hace la diferencia y ahora tenemos que defenderla. La siguiente. El 24 de mayo, finalmente, la siguiente, es declarada constitucional por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ya estaban en receso ambas cámaras, pero se conforma la Comisión Permanente y hubo una sesión solemne para hacer la declaratoria constitucional el 24 de mayo, pese a todo pronóstico en contra. ¿Por qué? Porque mayo es el día con más asuetos y había 5 congresos con receso legislativo en las entidades. Sin embargo, lo logramos. Hubo congresos que se reunieron de manera extraordinaria solo para aprobar este minuto. Llegamos el 24 de mayo con 23 votos, ahora tenemos los 32. Fue declarada reforma constitucional y fue enviada al diario oficial de la Federación para su publicación, el cual también nos preocupaba que no se diera antes del 31 de mayo, porque pues, los 90 días eran importantes y no teníamos certeza exactamente de qué día de septiembre iniciaría el proceso electoral. De ahí la importancia de conocer los plazos, los actores, las atribuciones, las oportunidades, las amenazas, hacer claras las alianzas, en que por encima de todo estaba una agenda y una exigencia muy sentida como es la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Lo siguiente. Ese mismo día, 24 de mayo, todo el mundo debe saber, a lo mejor todo el mundo no lo sabe, pero se conmemora el Día Internacional de las Mujeres de la Paz, por la Paz y el Desarme. ¿Por qué menciono esto? Porque mientras yo veía en particular que todo el mundo se tomaba la foto con la 3 contra la violencia, decía que era su reforma, porque unos no la habían votado, pero otros sí, porque quisieron intercambiarnos, que el INAI por la 3 contra la violencia, que casar, que no. Pues las feministas nunca hemos estado en contra de la transparencia, pero no podíamos ser negociadas. No podíamos ser la moneda de cambio para unos y el pretexto adecuado para otros. Bueno, ya les mostré un documento donde en realidad nunca nadie quiso aprobar. Pero las mujeres hicimos la diferencia con la toma del Senado, con nuestra resistencia, pero también con la resiliencia. No sé si todo el mundo sabía, pero el día que fue declarada constitucionalmente se conmemora este día en memoria de todas las víctimas que a manos del Estado, especialmente de Fuerzas Armadas, han sido sobrevivientes o que tal vez ellas no las arrebataron fuerzas castrenses. En lo particular, siendo víctima de violencia y específicamente de tortura sexual a manos de elementos del Estado, lo cual motivó en persona la 3 de 3 contra la violencia y presenciar la declaratoria ese mismo día de la 3 de 3 contra la violencia, me dejaba claro que lo que tuvo que haber sido una medida de no repetición por parte del Estado como parte de la reparación del daño, no me la daba el Estado.
me la había dado la gran marea violeta de todas las mujeres que de manera decidida, con o sin militancia, desde la más anarca hasta la más institucional desde 2018, que habíamos venido diciendo ningún agresor al poder. La siguiente, por favor. Esta foto es histórica. Fue tomada el 24 de mayo de 2023 y durante la declaratoria constitucional de la 3 contra la violencia. Sin duda, nosotros hacemos la señal con la mano izquierda. Y como nota al calce, como pie de foto, tiene las letras de oro de el voto de las mujeres de 1953. Algún día también estarán escritas la 3 contra la violencia, porque creo que los días gloriosos de las conquistas de las mujeres en la democracia y en la sociedad no deben pasar desapercibidos. Y espero contar con el instituto político que representan ustedes y de otras fuerzas políticas para pugnar por la declaración del Día Nacional de Ningún Agresor al Poder en nuestro país. Y que a 53, desde 1953 a 70 años, estuviéramos presenciando una reforma de tal envergadura como la de 1953 que nos otorgó. La siguiente, por favor. Ningún régimen que se diga democrático puede serlo sin la participación ciudadana de las mujeres en igualdad de condiciones y libres de todo tipo de violencia, así como sin la participación de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres. La siguiente. Este es un video que, bueno, ya después les transmití por parte del material. La siguiente es una imagen de que estuvimos todas las mujeres de diferentes partidos, de diferentes estados, ahí presenciando. La siguiente, por favor. La siguiente. Finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023. Pues entrado en vigor el 30 de mayo, por esta leyenda de entrar en vigor un día después de su publicación. Pues qué bueno que mayo tenía 31. Y pues llegamos rayando. Eso habla del poder de las mujeres, también de la voluntad política, misma que me cuestiono cuando veo cosas que votan en contra en el pleno del Consejo General del Instituto, por ejemplo, o que la paridad sea impugnada, o que haya quienes estén todavía pidiendo que la 13.3 no sea un movimiento, cuando lo fue sin reforma y hoy está como reforma constitucional. Tal vez hay quien no se enteró y cuando otras chiquitas no saben que la violencia política se elevó a rango constitucional con el 13.3 contra la violencia. Lo logramos todas, todas y todas. Fue por todas las fuerzas políticas, fue por la voluntad de todas, porque se trata de un acto de justicia, de democracia, de derechos humanos. La siguiente, debemos entender que las mujeres somos la mayoría de la población, pero no somos la mayoría politizada. La siguiente, y no somos la mayoría politizada porque somos la mayoría precarizada. Pero que a nadie se nos olvide que en nuestros cuerpos las mujeres decidimos y en las urnas las mujeres definimos. Somos la mayoría de la lista nominal, sí, pero somos las más violentadas. No todas estamos en posibilidades. Solo permitió introducir desde dónde viene esto. Vamos a caminar en los siguientes módulos a ver específicamente cifras de violencia familiar, de elegibilidad e inelegibilidad, de comprender la norma, de qué onda con las sanciones, con las sentencias, de quién va a defender, cómo se va a instrumentar, qué instituciones ya tendrían que estarla cumpliendo porque no se rigen por tiempos electorales, qué instituciones lleva todavía un tiempo y a qué nos estamos enfrentando. Por ahora, puedo decirles que no olvidemos el poder que tenemos las mujeres, pero también que cuando una mujer avanza, no hay nadie que retroceda. La siguiente, por favor. Estoy convencida de que la 3 contra la violencia no solo reformó la Constitución,
sino un nuevo orden político, con las mujeres al frente y los derechos al centro. Tocar un tema tan sensible como la impunidad a quienes se sentían intocables y transformarlo, habla de la capacidad que tenemos para poder transformarlo. Ya no hay de otra, no hay que inventarlo. Nuestro marco son los derechos humanos y hay que cumplirlo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Esto es lo que puedo decir hasta este momento de lo que hoy abarcaba esta primera sesión de problematizar por qué era necesario, porque están en todos lados los agresores. Vamos a dejar de compartir, por favor, pantalla. Les pediría a las más posibles que pudieran abrir su cámara. Al equipo técnico le agradezco que haya compartido pantalla y vamos a dejar de hacerlo. Me pongo en disposición de sus comentarios y sus dudas. Les recuerdo que hay que responder también el cuestionario de salida. Les comento que esta sesión es introductoria a esta gran reforma, que estamos en un proceso de la comprensión de la norma, que hay quien quiere no solo interpretar, sino malinterpretar la norma, como que las sentencias administrativas de violencia política, ejemplo, las que emiten los tribunales electorales, no son válidas y solo las penales. Vamos a irlo resolviendo en el resto de las sesiones ante qué escenarios estamos. Pero para empezar a este curso, con este módulo, era importante decir todo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué busca? ¿Para quién aplica? Para que en las siguientes sesiones pudiéramos profundizar de cada una de las esferas, de la violencia política, de la violencia familiar, de la violencia sexual, de los deudores de pensión alimenticia y de los retos que enfrentamos y hacia dónde vamos, que desde luego debe ser hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Con mucha atención escucharé sus preguntas, comentarios, dudas, opiniones. Tomaremos nota para la retroalimentación. Muchísimas gracias, Carla, y estoy aquí para atender las participaciones, recordándoles a todas y todos la importancia de su asistencia y de la encuesta de salida. Bueno, es el momento para hacer alguna pregunta, algún comentario a nuestra ponente. Janet, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Jan, te escuchamos. Ok. Muchas gracias por la ponencia. La verdad es que fue muy interesante y, como decía, muy necesaria toda esta introducción para poder entender por qué llegamos a una reforma constitucional. Creo que es un gran punto de partida y que, bueno, veremos en los módulos siguientes a detalle en qué consiste cada una de estas, de estos elementos de esta reforma, pero de manera general, yo quisiera saber si aún hay retos todavía por lograr, si todavía tenemos pendientes, aún teniendo una reforma constitucional, si hay algo que falta hacer. Sí, muy oportuna y gracias, Janet. Aprovecho para agradecer en general todas las facilidades y esta pregunta. El primer reto es comprender esta norma en términos de que no hay para atrás. Es decir, que un mandato constitucional, así no tuviera una armonización legislativa, es un mandato constitucional que ya todo el mundo tendría que cumplir. Sin embargo, el principal reto que estamos enfrentando en este momento es que ante la ausencia de marcos jurídicos se tienen que construir mecanismos como quién va a emitir la constancia, cómo se va a fiscalizar, qué pasa si ya cumplí, por ejemplo, el filtro de, pues cuando me iba a registrar, no, eh, este, cumplí el requisito, pero ya que estoy en el cargo, ¿qué pasa con
la retroactividad. ¿Quiénes son los encargados de vigilar esto? Aquí hay un gran, y especialmente ahora que me dijo un público del partido político, los partidos políticos en tanto entes públicos son el primer filtro y deben ser un filtro confiable, no una coladera cómplice. No esperemos a que lo revise el INE y luego el instituto, el Tribunal Electoral cuando hay un antecedente. Creo que hay una responsabilidad ética de un instituto político de revisar a quien postula, porque se le dan recursos públicos, porque se le da el pase de entrada, porque lo mantenemos con nuestros impuestos, las mujeres. Entonces, si hay retos, sí, quiero dar una numeralia importante. Actualmente, de los 32 estados de la República, con independencia de que está ya en la Constitución del país, 26 estados de la República ya lo armonizaron en sus marcos jurídicos locales. Faltan 6. Y me preocupa qué estados son y que sean gobernados por mujeres o hayan sido gobernados por mujeres. Falta Tlaxcala, falta Campeche, falta la Ciudad de México, falta Michoacán, falta Nuevo León, y el otro estado que me falta, Morelos. Estos 6 estados también tienen la característica, Morelos, por ejemplo, de que nunca armonizó paridad ni violencia política. Es de preocuparse. Más lo que ya sabemos, ¿no? Y el fiscal, y que es el Congreso, y así. Tlaxcala lo gobierna una mujer. Campeche lo gobierna una mujer. El día de ayer regresé de Quintana Roo, pero regresamos con la armonización legislativa en la mano. El domingo inicié la semana con 8 estados pendientes. Coahuila lo hizo el lunes porque estuvimos ahí y porque fuimos con la red de mujeres electas y porque faltaba la publicación en el diario oficial y si no se hacía el proceso local iba a ser más difícil. Pero ya lo logramos en Coahuila. Quintana Roo lo logró antier y lo están logrando las mujeres y las colectivas. Aunque no hubiera legislación en ninguno de los 32 congresos en términos locales, la Constitución los mandata. Pero en la medida que se armonice en nuestros estados y nuestras constituciones locales, en esa medida es más fácil darle herramientas a las instituciones para que actúen y darle fortaleza a las mujeres. La Ciudad de México me preocupa. Tiene 3 iniciativas presentadas, una de ellas por la diputada Gabriela Quiroga, y está frenada. Otra de ellas presentada por Ana Francis y está frenada. Otra de ellas por la propia coordinadora de la bancada, Marta Ávila, de la bancada mayoritaria, y está frenada en puntos constitucionales. Creo que sigue faltando la voluntad política, pero cuando volteamos a ver al INE, que impugna paridad y que el PT promueve una impugnación para que se quite la 3 de 3 de los lineamientos, se habla muy claramente de que todos los partidos tienen que defender y proteger intereses ajenos a los derechos humanos. Nosotras creemos que lo que se debe hacer es cumplir la ley, más allá de cualquier color. Sí hay desafíos, sí, y están en el mecanismo de los cómo. ¿Y de quién se van a hacer los cómo? Tribunal Superior de Justicia, con las carpetas que se deben judicializar, también la Fiscalía, pero sobre todo en materia de derechos humanos, que se entienda que una democracia podrá ser sustantiva en la medida de que quienes estén a cargo de la toma de decisiones no violan los derechos humanos. Y el artículo 1 de la Constitución ya lleva bastantito ahí, el 34 también, y el 38 ahora complementa esta plan. Hay 3 artículos de la Constitución
que complementan este gran planteamiento. Pero a esto podríamos sumarle CEDAW, Belém do Pará con el derecho humano a una vida libre de violencia, la Convención de los Derechos Humanos de las Niñas y los Niños, el interés superior de la infancia como principio constitucional en el cuarto también. Pero si ese trato no se nos da, lo que yo pregunto es, ¿a qué le teme? ¿A quién protege? Porque el que nada debe, nada teme. Y el que debe, pues que tome chocolate, que pague, tome chocolate que pague lo que debe. Es decir, ¿por qué firmar la 3 de 3 de transparencia y no contra la violencia? ¿Por qué un principio democrático es más importante que otro, como la transparencia y la no corrupción, que desde luego las feministas creemos en ello? Pero si se trata de violencia, creo que ahí se ve increpada y muy cuestionada la vocación democrática de todas las fuerzas políticas. Sí hay pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Ana Lilia. Yo, Adelante. buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, ¿qué mecanismos hay para garantizar que ningún agresor llegue al poder? Primera instancia, la Constitución. Si las instituciones cumplieran la Constitución, eh, esto se tendría que darse. Pero no existe actualmente un registro eficaz y eficiente que pueda ser revisado, cruzado, validado, fiscalizado, evaluado, tanto por la ciudadanía, por las instituciones competentes que permitan que esto no suceda. ¿Qué estamos enfrentando? La semana pasada el tribunal le dijo a los partidos políticos que no era necesario que revisaran los padrones de agresores para dar y otorgar sus candidaturas. Ayer vimos cómo todos los partidos se opusieron al tema de la paridad. Falta un Tribunal Superior de Justicia que haga de las carpetas de investigación judicializadas sentencias que le den justicia a las mujeres, a las niñas y a los niños. Que las fiscalías investiguen de manera adecuada y judicialicen de manera pronta y expedita sus carpetas. Que a quien le toca prevenir haga lo propio, porque cuando llegamos hasta la sentencia o a la judicialización o al punitivismo, es porque todo lo demás falló. ¿Qué mecanismos se requieren? Se requiere un padrón confiable de todos los aspirantes, y así como las amonestaciones de la iglesia, digo yo, que se hagan públicos y que digan, estos son nuestros candidatos, y damos 10 días para que venga a decir a alguien quién está a favor y en contra, si le saben algo, para que revisemos las fiscalías y demás y haya un cruce entre las instituciones que lo debe haber. No queremos vulnerar los derechos a nadie, solo que tengan acceso a esa información todo el mundo. La Corte ya se pronunció sobre el padrón de agresores sexuales, ya hay un padrón de agresores políticos, ya hay un registro nacional de deudores de pensión alimenticia, está pendiente el de agresores familiares. Con todo ello se podría construir como el registro de inhabilitados por la 3 de 3. Los mecanismos se pueden construir, claro que están ausentes porque la reforma viene llegando, pero falta voluntad política. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, creo que ya no hay comentarios, ya no hay preguntas. Le agradecemos mucho, licenciada Indira, por estar esta sesión con nosotros y pues no sé si quiera dar un mensaje de despedida. Tiene su micrófono apagado. Sí, claro que sí. Me gustaría en el inicio
celebrar que este instituto político se permita dos cosas. Uno, incorporar a sus lineamientos y estatutos estos criterios. Dos, me parece importante que se vuelvan promotoras de esta iniciativa, como lo han sido muchos de sus integrantes en sus bancadas y de sus militantes. Pero me parece que eso se debe hacer fehaciente, porque a la hora de la hora, cuando ya se trata de que es de mi partido el que están señalando, debemos ser congruentes y consecuentes. No podemos ir a defender a un agresor solo porque es de nuestro equipo. Hay que colocar la dignidad humana, que es el principal bien a tutelar de los derechos humanos, enfrente. Y quisiera hacer un comentario que no aclaré cuando dije lo de la observatoria ciudadana. El fin no era quitarles la candidatura a ninguno de los que se detectaron. El fin no es terminar con la carrera administrativa, judicial, política de nadie. Es que no lleguen. Esas personas, su castigo no es no tener la candidatura o un cargo. Su castigo ya está en la ley. Ya lo prevé la ley, que es lo que vamos a ver los siguientes módulos. ¿Cuál es la sanción en violencia familiar? ¿Cuál es la sanción en violencia sexual? ¿Cuál es la sanción y ahora las nuevas reformas para los deudores de pensión alimenticia? Que no tengan candidatura o cargo público es consecuencia y es lo mínimo que puede pasar ante alguien que cometió un delito. Entonces, eso vamos a abordar los siguientes módulos. Yo pongo a disposición la presentación que ya la tienen ustedes. Les agradezco a la ONM esta invitación, pero sobre todo les felicito por ser promotores en sus bancadas, en tanto locales como en la federal, de esta iniciativa y les invito a defenderla. ¿A qué me refiero? A que no permitamos que la de la 3 de 3 se haga un instrumento de guerra sucia, donde por quitarse a un adversario de enfrente, alguien haga de la 3 de 3 un instrumento donde queden volando los derechos humanos de las víctimas, sino que también seamos parte de esa gran marea violeta que la defienda. Hagamos una campaña, que todo el mundo la conozca, que todo el mundo la defienda. La 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse. Les aprecio mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión, donde empezaremos a profundizar en cada uno de los criterios que conforman a esta reforma constitucional. Ningún agresor al poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos por acompañar y bueno, en los otros módulos abordaremos los demás temas. Les recordamos a todas y a todos que en el chat ya se encuentra el cuestionario de salida. Por favor, ayúdenos a contestarlo, es de suma importancia. Y pues a nombre de la Organización Nacional de Mujeres, les damos las gracias por asistir al curso virtual Inelegibilidad a cargos de elección popular 3 de 3 contra la violencia. Nos vemos en la segunda sesión. Buenas noches a todas y a todos.